Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noche. ¿Qué tal, Alba, Brian, Ceci? Bienvenidos a otro módulo más del Diplomado en Geriatría. Y profesora, a tu cargo en la clase. Gracias, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, gente, ¿están ahí? Bueno, hoy vamos finalizando a poquito nuestro curso, nos quedan poquitos temas. Les traje hoy un tema importante, un tema interesante que va a nutrir bastante ya la capacitación que están teniendo. Ya lo veníamos hablando durante los cursos anteriores, que son las baterías o screening de, de test funcionales, o sea, para realizar una valoración funcional en el adulto mayor. Entonces yo les voy a presentar los que más se utilizan, los que tienen como mayor valor y arrojan, digamos, mejores resultados o resultados más fiables, para que vayan conociendo, y eso después en el práctico seguramente también vamos a aplicarlos algunos, ¿bien? ¿Alguien tiene algo que comentar al grupo, preguntar antes de empezar la clase? Están muy silenciosos hoy. Es muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar en honor al tiempo. Como les comenté hace un rato, vamos a hablar sobre la valoración funcional en geriatría, herramientas que nos vienen bien a la hora de hacer nuestra evaluación o valoración general a nuestros pacientes geriátricos, para tener una idea de cómo se encuentra funcionalmente hablando el paciente y la evolución. Esto a modo de repaso, sabemos que el envejecimiento es una problemática mundial, excepto en países desarrollados, es una problemática. El Paraguay es un país que se caracteriza por su población eminentemente joven. Sin embargo, el número de personas adultas mayores ya van aumentando de a poco, y actualmente constituye aproximadamente un 10% de su población actual, eso fue en el último censo, y ha ido en aumento, ¿no? O sea, la esperanza de vida en estos tiempos va aumentando, entonces tenemos mayor población de adultos mayores, ¿sí? El creciente número de adultos mayores plantea nuevos desafíos para la sociedad paraguaya, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, y a nivel nacional. Entonces, esto es para nosotros prácticamente un reto, porque esto necesariamente requiere de acciones preventivas, receptivas y adaptables, tanto en los sectores públicos como privados. Bien, esto para tener una idea, que el 8,5% de los adultos mayores tienen deterioro del sistema cognitivo entre los 60 y 75 años. Generalmente sobre los 85 años, este indicador se empina sobre el 40%, ¿sí? Aumenta. Este deterioro es hasta 13 veces mayor en personas que no tienen escolaridad, por ejemplo. Nosotros tenemos mucha población adulta mayor baja en escolaridad. El 86% de las personas con dependencia tienen vivienda propia, ¿sí? Muchas veces las personas no logran adaptar sus condiciones de habitabilidad en función a sus dificultades funcionales o requerimientos de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de estas personas tienen casa propia, no logran adaptar su área, su zona,
a sus necesidades, así como los requerimientos de salud. El 13% de las personas con dependencia severa no ven nunca a sus familiares. Eso significa que está el cuidado de un tercero o en abandono. ¿Bien? Entonces, el 36% de las personas dependientes es cuidado por un hijo, sí, por un cónyuge, por yernos, nuera. El 86% de esos cuidadores son mujeres. Bien, menos con qué población es la que trabajamos y la cantidad de población que existe en nuestro país. Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Esto es una definición hecha por la Organización Mundial de Salud, ¿sí?, sobre lo que es el adulto sano mayor, ¿sí?, respecto a la función, a su funcionalidad. De esta forma, el concepto de funcionalidad es clave dentro de la definición de salud para el anciano, más representativo a este grupo etario, el estado de independencia funcional. Pilbram confirma este criterio, sugiriendo la evaluación de la salud de los adultos mayores en términos de estatus funcional, con el concepto de salud asociado al mantenimiento de la independencia funcional. Entonces, la funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas en la vida diaria para mantener el cuerpo y subsistir independientemente, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana. Se dice que la función está indemne. Esto está en el MinSal del 2003. Bien. Esto a modo de repaso también, porque ya los vimos en las primeras clases, ¿sí?, los factores de riesgo para la pérdida de funcionalidad del adulto mayor. Existen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, cardiopatías como cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiosis, osteoporosis, y los síndromes geriátricos, que son los accidentes, o sea, las patologías traumáticas, pérdida del equilibrio, inestabilidad al caminar, incontinencia urinaria fecal, déficit sensorial y deformidad de los pies. Y otros factores como los emocionales, como el desanimo, la depresión, entre otros. Bien, dentro de los accidentes, hablamos de eso como síndrome geriátrico. Los más frecuentes son las caídas, justamente por alguna patología de base o osteoarticular, o problemas de equilibrio y coordinación, quemaduras, intoxicaciones, ¿sí? Cualquiera de estas pueden producir un grave deterioro de la calidad de vida del paciente. Los factores de riesgo que están asociados con accidentes son la inactividad física, el consumo de alcohol y sedantes, daño cerebral, defectos de la vista o baja iluminación en el hogar o en el lugar de tránsito, o en el definitivo, ¿sí? Bien, lugares más peligrosos, ¿cuáles son donde más se dan los accidentes? El baño, la cocina, ¿sí?, sitios que hayan muebles pequeños o cables sueltos, que ya en otras clases fuimos hablando. Profe, si puedes silenciar por favor los chats, los micrófonos. Ya, profe. Gracias. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de qué se enferman, cuáles son las enfermedades de los adultos mayores? ¿Sí? Los ancianos se enferman con mayor frecuencia que los jóvenes, eso también lo hablamos, por los cambios a nivel anatómico y fisiológico esperados por el proceso de envejecimiento, que eso le predispone
a algunas patologías, ¿sí? Más que a los jóvenes, ¿sí? Sus enfermedades son más prolongadas, ¿sí? Su tiempo de recuperación es más larga, consumen mayor cantidad de medicamentos y requieren mayor demanda asistencial. La primera causa de hospitalización en los adultos mayores son las patologías cardiovasculares. Y los diagnósticos más frecuentes son el infarto agudo de miocardio, la ACV, ¿sí? Y la hipertensión arterial. Bien. La importancia de la valoración del adulto mayor, ¿sí? Los indicadores de morbilidad y mortalidad son distintos para cada grupo etario, ¿sí? La morbilidad en este grupo no permite establecer diferencia entre los sanos y entre los enfermos, dado que en general las personas adultas mayores presentan enfermedades crónicas, ¿sí? Las patologías se manifiestan de forma progresiva y se expresan en cambios en la funcionalidad del paciente, ¿sí? O sea, todos presentan algún tipo de patología de base, o la mayoría, pero de acuerdo a cómo se manifiesta esa patología, es lo que va a alterar o no su funcionalidad, ¿sí? Evaluar la funcionalidad permite identificar los factores de riesgo que pueden poner en peligro la autonomía e independencia de la persona mayor, ¿sí? De esta manera se pueden planificar y realizar acciones de forma anticipada, ¿sí? O sea, a nosotros nos sirve, nos va a servir no solo para poder organizar y establecer nuestro plan de trabajo o evaluar después de un tiempo de tratamiento, sino que nos va a servir para poder prever y poder realizar, o sea, prevenir y realizar acciones previas, ya esperando de acuerdo al resultado que arrojó mi evaluación, ¿sí? Que si no se trata de tal manera, posiblemente llegue a una alteración de funcionalidad por tal y tal motivo. Entonces, buscamos acciones para prevenir ese deterioro. Bien, estamos a repaso también cuáles son los cambios que se dan en el cuerpo en el transcurso de los años, ¿sí? Estas son algunas modificaciones que se dan en los adultos mayores ya mayores a 65 años. Por ejemplo, a nivel del cerebro, la memoria y el tiempo de reacción puede empezar a declinar a partir de los 70 años. A los 90 años puede pesar el cerebro un 10% menos que a los 20 años. Va a haber también disminución de los sentidos, ya problemas para ver de cerca, ¿sí? O deslumbramiento, pérdida de audición, gusto, olfato. A nivel cardiovascular, el corazón tiene paredes más rígidas y la fuerza, o sea, el bombeo es menor. Las arterias se vuelven más gruesas, menos elásticas, y eso hace que haya un aumento de la presión arterial, ¿sí? La piel, y lo van a notar, aparte del fotoenvejecimiento, ¿sí? O fotodaño que se ven, que son las pigmentaciones, se va a volver más fina, menos elástica, más seca, ¿sí? Ya se forman las arrugas. Este cambio puede ser más o menos de acuerdo a cómo se expuso esa persona al sol, ¿sí? Las personas que tuvieron, por ejemplo, trabajos o estaban muy expuestos a radiación solar, se notan más los daños a nivel de la piel. A nivel de columna va a haber alteraciones de la curva, una debilidad a nivel muscular, ¿sí? Y por la deshidratación a nivel de los discos intervertebrales y otros cambios, puede haber inclusive una disminución de estatura de hasta 8 centímetros. Estoy hablando de una posición erecta. A nivel muscular, se sabe que a partir de los 30 años inicia la sarcopenia, que es la pérdida de fibra muscular, ¿sí?
A los 75 años, la fuerza de las manos puede haber decaído hasta un 45%. A nivel de los huesos, se pierden los minerales, ¿sí? Se pierde el calcio, magnesio, y se vuelven más frágiles, propicios a, o sea, aparece la osteopenia, osteoporosis, ¿sí? Y propicio a fracturas, ¿sí? Especialmente en las mujeres, por el proceso hormonal de la menopausia. A nivel articular, el cartílago se gasta, dependiendo a través de la actividad que haya desarrollado esa persona. En algunas articulaciones tienen mayor desgaste articular, ¿sí? No hay una amplitud articular como antes, eso puede causar dolor, ¿sí? Inflamaciones articulares, entre otras, ¿sí? Y así también vamos a notar cambios a nivel respiratorio, justamente por los cambios a nivel de la caja torácica, disminución de la elasticidad, de la distensión torácica, ¿sí? Por la calcificación de los cartílagos costales, que hace que sea menos elástica la caja torácica, y por lo tanto la expansión torácica va a disminuir, lo que le da a esos pacientes mayores probabilidades de tener afecciones respiratorias, la fuerza muscular disminuye, por lo tanto el aclaramiento mucociliar también está disminuido, la fuerza de la tos también, y así innumerables cambios que se ven principalmente a partir de los 60 años en adelante. ¿Por medio de qué valoramos? ¿Sí? Bien, ¿qué son los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación funcional? ¿Sí? Las actividades de la vida diaria, ¿sí? De los tres tipos siguientes, ¿sí? Dentro de las actividades de la vida diaria nos tenemos que observar la movilidad, las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando realiza tareas, como realiza con distintos instrumentos, elementos, o si necesita elementos para trasladarse. Las actividades físicas diarias, por ejemplo, el desempeño de las funciones básicas de atención personal. Por otro lado, la funcionalidad relacionada con la salud mental, ¿sí? La funcionalidad cognitiva, ¿sí? La percepción, el pensamiento, la capacidad de recordar o memorizar, ¿sí? Y si presenta síntomas psiquiátricos. Y el tercer punto, la funcionalidad psicosocial o bienestar emocional en los aspectos sociales y culturales. ¿Bien? Esos tres aspectos es lo que hay que valorar, ¿sí? También la funcionalidad con respecto a la salud física, ¿sí? Como las condiciones de salud en su percepción personal, síntomas físicos y condiciones diagnosticadas, utilización de los servicios de salud, niveles de actividad y medición de la incapacidad, tiempo en reposo, en tiempo cama, ¿sí? Los recursos sociales, que son súper importantes, ¿sí? También la accesibilidad a la familia, amigos o comunidad familiar, la disponibilidad de estos recursos cuando él lo necesite, los recursos económicos, o sea, a nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico que presenta el paciente, los recursos ambientales, la vivienda, si es adecuada y al alcance de sus medios económicos, la ubicación de la vivienda con relación al transporte, supermercados y lugares para realizar las compras y servicios públicos. Bien, entonces para poder hacer las mediciones de los aspectos que hablamos antes, la geriatría tiene un elemento importante, que es lo que ya hablamos un montón de veces, que es la valoración geriátrica integral. ¿Bien? Y esta valoración geriátrica integral sería la evaluación de la funcionalidad del adulto mayor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver unas cuantas herramientas que nos van a servir para poder desarrollar esta valoración, ¿sí?
cuando se va a iniciar esto con el paciente, ¿sí? Es necesario comentarle al paciente de que se le va a hacer muchas preguntas, se le va a evaluar de distintas maneras, ¿sí? Para que él comprenda, el paciente comprenda cómo se va a desarrollar, ¿sí? Y pueda colaborar con ustedes, ¿sí? Explicarle que es necesario hacer estos tests, ¿sí? O screening para poder conocer el estado de salud con el que él cuenta actualmente. ¿Bien? Bien, esto en realidad es un screen, una batería de test que se utiliza mucho en Chile y en otros países. Esto es estandarizado. Entonces pueden encontrar bastante información de ello en internet. Bien, entonces este es uno de los tests en donde se evalúa para poder discriminar entre los pacientes que son autovalentes y dependientes, entre los que pueden manejarse solos y entre los que son dependientes, ¿sí? Y se les realiza este test, como los que ya habíamos hablado, como el de Bartel y demás. Es muy parecido, justamente valora la independencia del paciente, ¿sí? Bien, en esta columna están las preguntas que van a realizarle al paciente, los ítems y las puntuaciones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en las instrucciones, ¿sí? Le consultan si puede bañarse o ducharse, y el paciente va a responder, si es incapaz, con alguna ayuda o sin ayuda, se puntúa. Es capaz de manejar su propio dinero, lo mismo, incapaz, con alguna ayuda o sin ayuda. Puede usted tomar sus propios medicamentos, hace la valoración, prepara usted su comida y puntúan según la respuesta. Bien. Puede hacer las tareas de la casa y puntúan, aplica, hay un mini-mental abreviado que les voy a mostrar en un ratito. Lo que hacen es, en esta parte, en esta columna, se aplica el mini-mental abreviado, ¿sí? Y se coloca en la columna el puntaje que se obtuvo de la misma, ¿sí? Después continúa la escolaridad, pregunte por los años de escolaridad cumplidos, ¿sí? Y se puntúa de acuerdo a la cantidad de años que estudió, ¿bien? El adulto mayor de pie, ¿sí? Esto ya lo van a pedir, lo van a explicar, ¿sí? El adulto mayor de pie intentará tomar un objeto realizando la máxima extensión de los brazos sobre su cabeza. Le van a pedir que estire los brazos extendidos lo máximo posible sobre los hombros para tomar ambas manos, ¿sí? En un objeto. Por ejemplo, para poder bajar algún tipo de objeto de alguna alacena, ¿sí? Y van a puntuar esa acción, ¿de acuerdo? Si no lo logra o si lo logra sin dificultad con ambas manos, ¿bien? En posición de pie, en cuclillas, ¿sí? En cuclillas se le va a decir al paciente, le van a decir agáchese, ¿sí? En cuclillas, tome el objeto desde el suelo, ¿sí? Y le van a pedir al paciente que desde la posición de pie y derecho se agache y se pongan cuclillas para levantar algo del piso, ¿sí? Y van a puntuar según cómo desarrolla esa acción, ¿bien? Y luego van a hacer la suma total, ¿sí? Y si la suma total es igual o menor a 42, podemos decir que ese paciente es dependiente, ¿sí? Si la persona obtuvo un puntaje igual, ¿sí? O menor a 42, no se hace la segunda parte, ¿bien? Si se suma el puntaje y es mayor a 43, podemos hablar de que es un paciente autovalente. Estos materiales los van a tener como para que ustedes puedan imprimir y puedan utilizarlos, ¿sí? Bien, entonces continúan con la parte B, en donde les va a servir para discriminar entre los pacientes autovalentes con y sin riesgo,
sea, aquellas personas que son autosuficientes y que no tienen riesgos y diferenciarlos de los que sí tienen riesgo, ¿sí? En el primer punto, tomar la presión arterial, ¿sí? Los medicamentos que fueron indicados por el médico tratante, ¿sí? No se tienen que suspender, bien, y se toma la presión. Si la presión es normal, por ejemplo, sin antecedente de hipertensión arterial, se puntúa, ¿sí? Y tiene varios ítems, ¿sí? Como, voy a leerlos para poder, la presión normal con diagnóstico previo, en control, y que está controlado con los medicamentos, también va a tener el puntaje mayor de 13 puntos, ¿sí? Si la presión arterial es normal, con un diagnóstico previo de hipertensión, pero sin control con los medicamentos, entonces va a tener una valoración, pero con medicamentos sí va a tener una valoración, o sea, que varía la presión arterial independientemente de si esté tomando o no su medicamento, va a tener una puntuación de 9, ¿sí? Si la presión arterial es normal, con diagnóstico previo, con o sin control y con medicamentos, va a llevar 6, si la presión arterial es elevada sin antecedentes de hipertensión va a llevar 3, y si la presión arterial es elevada con un diagnóstico previo, con o sin control o sin medicamentos, lleva 0. ¿Sí? Bien, entonces puntúan de acuerdo a los resultados y luego va a preguntarle al paciente si es diagnosticado, se fue diagnosticado de diabetes, y los medicamentos deben ser, o sea, los indicados por el médico tratante, ¿sí? Sin diabetes, 13 puntos, diagnosticado en control y con medicamentos, 6 puntos, diagnosticado pero sin control o sin medicamentos, 3 puntos, y diagnosticado sin control y sin medicamentos, 0 puntos. Bien, lo siguiente le van a preguntar, ¿lee usted a diario, revista, libro? De acuerdo a las respuestas van a puntuar. Bien, luego se va a volver a aplicar el Mini-Mental, que enseguida lo vamos a ver, se va a puntuar. Le preguntan si el último mes se ha sentido triste, deprimido, ¿sí? Que no siente, o sea, que siente que nada lo anima, ¿sí? De acuerdo a los resultados van a anotar el puntaje. También le van a preguntar en el punto 6, ¿sí? En el último mes se ha sentido muy nervioso, ansioso, angustiado, y tienen que marcar una sola alternativa, ¿sí? Digamos la que más seguro está de haber sentido, ¿sí? Y el total. La clasificación del puntaje, si el puntaje es mayor a 46, una persona autovalente, menor a 45 es una persona autovalente con riesgo. ¿Y a quiénes podemos aplicar este test? A toda persona mayor de 60 años, ¿sí? Se puede realizar con frecuencia una vez al año, ¿sí? O cuando van a iniciar ustedes un tratamiento, ¿sí? Y en controles de salud de ingreso o seguimiento, ¿sí? Ustedes lo harían cuando toman a ese paciente, ¿sí? Van a iniciar, o bien cuando están finalizando su tratamiento, ¿sí? Bien. Y este es el Mini-Mental abreviado, ¿sí? En donde también es un test, donde le van a hacer varias preguntas y van a anotar, perdón, en el punto 1 le dicen, por favor, dígame la fecha de hoy, el paciente tiene que pensar, ¿sí? Y uno le pregunta el mes, el día, el año, el día de la semana, ¿bien? Y va anotando si lo dice bien, ¿sí? Bien, en el punto 2 se le nombran 3 objetos. Después de nombrarlos, le van a pedir que repita en voz alta los que recuerde en cualquier orden, ¿sí? Y le van a decir que recuerde los objetos, porque se los voy a nombrar más adelante, y esa persona va a tener que nombrar esos objetos que se le nombran. Este Mini-Mental sirve para
poder medir la capacidad mental y de memoria del paciente, ¿sí? Entonces, también se complementa a los otros test que habíamos hecho, ¿sí? Esta es la ficha de aplicación de índice que evalúa las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Como habíamos hablado la vez pasada sobre el Bartel, ¿sí? Y el Bartel modificado, este es un test o un screening muy parecido, que evalúa prácticamente las mismas actividades, ¿sí? Pero en vez de número, ¿sí? Se marca la casilla que corresponde, dependiendo de la dependencia leve, moderada o severa, ¿sí? En este caso voy a leerle un par nada más, ¿sí? Si evalúan la acción o la actividad de bañarse, ¿sí? El paciente que se baña completamente, sin ayuda, o recibe ayuda solo para lavarse parte del cuerpo, por ejemplo la espalda, que no puede alcanzar, entonces van a marcar dependencia leve. Sin embargo, si está totalmente incapacitado y tiene que realizarlo otra persona el baño, entonces marcan esta casilla, ¿sí? Entonces esto no tiene número, directamente se ajusta a la descripción de cada columna, ¿sí? Dependiendo de la dependencia. Bien, y se entiende que la persona con dependencia leve se considera una persona dependiente leve, aquel que no precisa ayuda o utiliza ayuda solo para un componente a la actividad, o sea, es mínima la ayuda. Dependencia moderada, aquella persona que requiere asistencia para más de un componente, pero puede realizar otros componentes de la actividad sin ayuda o supervisión. Y dependencia severa o postrada, aquella persona que necesita ayuda de otra persona, incluyendo supervisión y guía para todos los componentes de la actividad. Bien, ¿están ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Estoy hablando un montón y siento que están durmiendo. ¿Me siguen sin problema? Sí, profe, te seguimos. Perfecto. Esta escala lo hablamos en las primeras clases. A ver si el chat. Que es una escala que mide el nivel de depresión de los pacientes geriátricos, ¿sí? No les voy a describir mucho, pero mide, o sea, se le hace distintas preguntas para poder evaluar la situación emocional de los pacientes, ¿sí? Son interesantes porque ustedes saben que las emociones del paciente son muy importantes para la hora de desarrollar cualquier tipo de tratamiento, incluso el de rehabilitación. O sea, el estado emocional del paciente es súper importante. Entonces, puede servirlos si ustedes están sospechando o para iniciar un tratamiento, pueden incluir dentro de su batería de evaluación funcional. ¿Bien? Bueno, y este es un cuestionario de actividades funcionales, ¿sí? Que se le pide a un tercero, ¿sí? O sea, se le hace, se aplica a un miembro del equipo, ¿sí? A la persona que tiene mayor contacto, al cuidador más cercano, ¿sí? Que los resultados me van a arrojar cuán independiente es la actividad funcional, por ejemplo, el hecho de que pueda manejar su dinero, ¿sí? de que pueda ir a comprar sin necesidad de asistencia, entre otros. ¿Sí? Muy bien.
¿Hasta ahí me siguieron sin problema? Dentro de la valoración funcional, del adulto mayor, existen otros test muy interesantes para realizar y que se utilizan con mucha frecuencia para la valoración funcional en distintos países y en distintas instituciones que ya están estandarizadas, ¿sí? Y que se realiza generalmente cuando admiten a un paciente. Que ustedes pueden utilizarlos y sería una herramienta interesante para tener, ¿sí? Para que puedan aplicar, ¿sí? El test de los 6 minutos, se habla mucho del test de marcha de 6 minutos, porque es un test muy simple de aplicar, es barato, está estandarizado, tiene valores de referencia y su uso es bastante amplio. O sea, puede ir desde la valoración funcional al anciano, como para pacientes con problemas cardiorrespiratorios después de una cirugía, ¿sí? O inclusive en pacientes que superaron la enfermedad del COVID. Esto voy a hablarlo breve porque tengo un apartado donde hablamos solo de test de 6 minutos que va a ser después del receso, ¿sí? Bien, es súper interesante porque provee información importante respecto a la capacidad del ejercicio submáximo y es muy útil para monitorear a los pacientes tanto con enfermedades cardiovasculares como respiratorias. Otras de los screening o evaluaciones que es bastante sencillito de hacer, que puede sustituir al test de 6 minutos, es la prueba de sentarse y levantarse de una silla. ¿Sí? En inglés es Sit to Stand Test. Soy malísima en inglés, así que para aquellos que manejan el inglés, mil disculpas. Bien, como les dije, es una prueba sustituta que se utiliza en pacientes que no tienen la posibilidad de caminar, y es una evaluación estandarizada, ¿sí? También, igual que en el caso del test de 6 minutos, ¿sí? Test de marcha de 6 minutos. Esto me va a servir tanto para evaluar la funcionalidad como para poder evaluar la posibilidad de riesgo de caídas, la fuerza muscular y la funcionalidad principalmente de miembros inferiores. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Esta prueba evalúa la fuerza de las piernas y la resistencia. Y lo que yo necesito para desarrollarlo, ¿sí? Es una silla que puede estar sujeta por ustedes para realizarla y darle seguridad al paciente, o recostada por la pared, ¿sí? Lo ideal es que tenga respaldo, ¿sí? Una silla con respaldo recta, sin apoyabrazos, ¿sí? Y que la altura la altura de la silla sea de 44 centímetros aproximadamente. Y un cronómetro, ¿sí? Bien, entonces como les decía, colocan la silla contra la pared o la estabilizan para darle seguridad. Desde la posición de sentado, como se ve en la imagen, ¿sí? El sujeto se va a levantar por completo, ¿sí? Hasta tomar la postura de parado, ¿sí? Y después vuelve a sentarse. Eso se repite durante 30 segundos y ahí se cuenta la cantidad de sentadillas completas. O sea, cada vez que se pone de pie, se cuenta uno, ¿sí? Y luego se finaliza, ¿sí? La puntuación se da, ¿sí? Contando el número total de sentadillas completas en 30 segundos, ¿sí? Y acá tenemos la tabla para poder saber cuál es el resultado del test que hicimos, ¿sí? Según la edad de cada paciente. Por ejemplo, personas de entre 60 a 64 años, ¿sí? Tienen que realizar entre 14 a 19 sentadillas para estar dentro del promedio. Si hace menos de 14 sentadillas, ¿sí? Está por debajo del promedio. Y si hace más de 19, está por arriba del promedio. ¿Se entiende? Una persona de 90 a 94 años, ¿sí?
debe realizar entre 7 a 12 sentadillas para estar, ¿sí?, dentro del rango normal. Si son menores a 7, ¿sí?, está debajo del promedio, y mayores a 12 está por arriba del promedio. Bien, ¿siguen? ¿No hay preguntas? Bien, y esta es una batería corta de evaluación. Se le dice batería porque es una suma de test cortitos, 3, ¿sí? 3 pruebas que se hacen, ¿sí? Se llama batería corta de rendimiento físico o Short Physical Performance Battery. Bien. Es una herramienta de evaluación objetiva, fue desarrollado por el National Institute of Aging de Estados Unidos, ¿sí? No es exclusivamente una escala para medir la capacidad física, pero tiene la ventaja de que si se evalúa elementos claves de la condición física, como el equilibrio, la velocidad y la velocidad de la marcha, ¿sí? O sea, esas 3 pruebas cumplen con varios aspectos que nos sirven muchísimo a la hora de hacer la evaluación funcional de nuestros pacientes. Una de las pruebas es el test de equilibrio, que se realiza en 3 posiciones, ¿sí? El paciente va a estar en un lugar amplio, bien iluminado, ¿sí? Y se le pide que se coloque con los pies juntos, ¿sí? Y se mantenga en esa posición con los ojos abiertos, ¿sí? Durante 10 segundos, ¿sí? Si supera eso, va a pasar al tándem, ¿sí? Al semitándem, que son los pies, ¿sí? Ya uno adelante del otro casi en una línea, ¿sí? Donde el talón de uno de los pies alcanza la mitad del otro pie, como se ve en la imagen, ese es el semitándem. Se le pide que permanezca también durante 10 segundos, ¿sí? Si supera esta posición, pasa al tándem, que es pararse, ¿sí?, en una línea, o sea, un pie por delante del otro, ¿sí?, formando una línea. Y también se le pide que mantenga esa posición durante 10 segundos, ¿sí? Entonces ya les explico cómo se desarrolla ese punto. Bien, la otra evaluación es la velocidad de la marcha, que se calcula en 8 segundos, ¿sí? Perdón, en 8 minutos con 4 metros. ¿Bien? Y la tercera es parecida al que hablamos anteriormente, pero en esta no es cronometrada, se le pide que se levante y se siente en la silla 5 veces consecutivas. O sea, levantarse en una silla 5 veces consecutivas. ¿Bien? ¿Cómo voy a puntuar y valorar estas pruebas? ¿Sí? Entonces, estas pruebas son subtests que después se van a sumar, ¿sí?, para dar el resultado final, y oscila entre 0 y 12, ¿sí? 0 es el peor y 12 es el máximo. Es importante tener en cuenta porque el cambio de un punto tiene un significado clínico importante, ¿sí? La puntuación de estos pacientes por debajo de 10 va a indicar que este paciente es frágil, ¿sí?, indica fragilidad y una gran posibilidad de discapacidad, como así riesgos de caída. Bien, entonces, este es el score, ¿sí? De 0 a 3, limitación severa, de 4 a 6, moderada limitación, de 7 a 9, mediana limitación, de 10 a 12, mínima limitación. ¿Cómo llegamos a este resultado? ¿Sí? De esta manera. Lo primero que hacemos es el test de equilibrio. Siempre tienen que desarrollar, cuando tienen varias baterías, varios tests cortitos, desarrollen los que menos cansan y menos esfuerzo provocan para que puedan seguir con el siguiente, porque si no el paciente puede verse fatigado y no desarrollar bien el siguiente test, ¿bien? Entonces, inician con el test de equilibrio. Le piden que se pare con los pies juntos durante 10 segundos, ¿sí? Sí,
Si no lo logra, lleva 0 puntos y pasa directamente al segundo test. Si lo logra, pasamos al semitándem, ¿sí? Que es que se pare con el talón de un pie a la altura del dedo gordo del otro, ¿sí? Casi en una línea, ¿sí? Bien. Y también le pedimos que lo haga por 10 segundos. Si no lo logra, no logra mantener esa posición por 10 segundos, lleva 0 puntos y pasa directamente al test de velocidad de marcha. Ahora, si lo logra, pasa al tándem, en donde coloca un pie delante del otro, ¿sí? Tocando el talón de uno con la punta del otro. También 10 segundos. Si el paciente logra mantenerse 10 segundos, lleva 2 puntos. Si se mantiene entre 3 a 9,9 segundos, lleva 1 punto, y menos a 3 segundos lleva 0 puntos. Y ya con esa puntuación pasan al test de velocidad de marcha. En el test se mide el tiempo empleado en caminar 4 metros a un ritmo normal, ¿sí? Y se puede pedir que se realicen 2 intentos y se usa el resultado, el mejor resultado entre 2 intentos. ¿Bien? Si esto lo realiza en menos de 4,82 segundos, lleva el puntaje mayor, que es de 4 puntos, ¿sí? Si lo desarrolla entre 4,82 a 6,20 segundos, 3 puntos. Si hace en 6,21 o 8,70 segundos, 2 puntos. Y 8,70 segundos, 1 punto. Si no puede realizarlo, 0 puntos. Luego pasa al test de levantarse de la silla, ¿sí? Se le hace un pretest, se le pide que cruce los brazos sobre el pecho, intente levantarse de la silla. Si no puede realizarlo, ya directamente le colocan 0 puntos. Si puede realizarlo, le dan la orden de que realice 5 sentadillas, ¿sí? Bien, si realiza estas sentadillas en un tiempo igual o menor a 11 segundos, ¿sí? O sea, lleva 4 puntos. Si es mayor a 60 segundos o no puede realizarlo, lleva 0 puntos. Bien. Y de acuerdo al resultado, como les dije, van a sumar y van a obtener resultados dentro de este score. Y ahí van a poder determinar qué tipo de limitación tiene su paciente. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, te seguimos, profe. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, otro test muy sencillo de realizar es la prueba de levántate y anda o el Time Up and Go Test, ¿sí? El objetivo es evaluar la movilidad básica en las personas mayores y los probables trastornos de marcha o balance que puedan tener. Sirve como prueba auxiliar de diagnóstico, principalmente en pacientes que tienen trastorno de la marcha de equilibrio y su asociación con riesgos a caídas, ¿sí? La ventaja es que es rápido y fácil de realizar. Se necesita una silla, un cono, apuntes para tomar los datos y cinta métrica. Y el tiempo de aplicación es de 10 minutos. ¿Sí? Esta es una prueba cronometrada, se llama levántate y anda. El resultado, bueno, no tocaste, es la fichita, la interpretación normal, si lo desarrolla en menos de 10 segundos, si lo hace entre 11 a 13 segundos, una discapacidad leve de la movilidad, y si lo hace mayor a 13 segundos, hablamos de un riesgo elevado de caída. Bien. Otro test es la medida de independencia funcional, eso también lo hablamos la vez pasada, ¿sí? Que sirve como indicador de discapacidad
la cual mide en términos de la intensidad de asistencia dada por una persona, por una tercera persona al paciente, ¿sí? Hay 18 actividades de la vida diaria que son medidas por escala de 7 niveles. Tiene como pequeños subtest que les paso aquí, ¿sí? Que también les va a servir para poder medir el nivel de capacidad funcional del paciente. Bien. ¿Cómo prevenir la pérdida de funcionalidad en estos pacientes? ¿Sí? Se debe mejorar la cantidad de los servicios asistenciales, mejorar la calidad de los servicios asistenciales, que la población tome conciencia y cambiar estilos de vida o conductas no saludables. Si no es posible prevenir, se busca controlar, ¿sí? Y el control es fácil de hacer, no tiene gran costo, ¿sí? No requiere normalmente de recursos especializados y evita la aparición de complicaciones. Bien. De repente este tipo de test o de clase, más si es virtual, es un poco engorroso, pero ahora van a tener una gran batería de test para entretenerse y poder aplicarla. ¿Están ahí? Sí, profe, tengo una consulta que no tiene nada que ver con la clase, pero no sé si puedo hacer igual. Sí, te escucho. Profe, ¿hasta qué hora sería la clase del día de hoy? Hoy va a ser más cortita. Ahora vamos a dar una pequeña pausa y después vamos a hablar del test de 6 metros, de marcha 6 metros, que creo que va a durar más o menos media horita. Y terminamos. Genial, profe. Y otra consulta. Sí. ¿Las clases en qué horario serían los días que vamos a tener? Porque creo que tenía entendido que las 7 eran las clases, por eso es mi consulta. 7:30. 7:30 siempre, ¿verdad? 7:30 son las clases. Últimamente por ahí yo pedía 15 minutos porque como es viernes se me complicaba con los horarios de salida del consultorio, ¿no? Pero entre las 7:30 y 7:45 normalmente. Genial, muchísimas gracias, profe, muy amable. Dale, dale, Marcia. ¿Nadie más? ¿Ninguna pregunta? Tomamos un pequeño receso. 10 minutos, profe. Hola. Sí, está bien, profe. Me parece que estamos solas, Marcia. Bueno, entonces nos tomamos 10 minutitos de receso y volvemos con la siguiente diapositiva. Vale, profe, gracias. Vamos. De regreso, ¿están por ahí? Una manito por lo menos, para saber que no estoy hablando sola. Ah, bueno, qué bueno, Brian. Entonces, vamos a hablar sobre el test de ¿qué tal, Gus? Bueno, no estoy hablando sola, entonces me tranquilizo. Vamos a hablar un poco de cómo se realiza el test de caminata o marcha de los 6 minutos. Se habla mucho de este test porque se utiliza bastante, no solamente en la población que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, es interesante conocerla porque lo podemos realizar sin problema dentro de nuestros servicios o bien en el domicilio del paciente. El test de marcha a los 6 minutos
es una prueba de campo que busca establecer la máxima distancia recorrida por un paciente en un terreno plano durante un periodo de tiempo continuo de 6 minutos, por eso se llama test de marcha de 6 minutos. Por definición, el propio paciente es el que impone la velocidad durante la prueba. ¿Cuáles son las características de este test o de esta prueba? ¿Sí? Es rápida y sencilla, está estandarizada, ¿sí? Es bien tolerada por el paciente, es de bajo costo porque no requiere gran tecnología para desarrollarla, refleja muy bien las actividades de la vida diaria, por ejemplo, caminar a demanda. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a medir con esta prueba? La distancia caminada en metros, y como porcentaje del esperado para un sujeto sano del mismo sexo, peso y edad. Existen fórmulas que después las voy a pasar, las voy a mostrar para que ustedes después la puedan desarrollar para realizar la prueba, ¿sí? El tiempo caminado en minutos, el número de detenciones, la velocidad global en 6 minutos, trazado en metros por segundo, y los cambios en signos y síntomas, ya sea si el paciente presenta disnea, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, desaturación, etc. El objetivo de la prueba es medir la distancia máxima que un individuo puede recorrer durante un tiempo de 6 minutos, caminando tan rápido como le sea posible. ¿Bien? Está indicado para hacer comparaciones pretratamiento, post-tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes trasplantados, ¿sí? De resección pulmonar, reducción quirúrgica pulmonar, rehabilitación pulmonar, EPOC, hipertensión pulmonar, falla cardíaca, post-COVID. También para medir el estado funcional del paciente, y en eso es lo que nosotros entramos, porque nosotros vamos a utilizar para medir el estado funcional de nuestros pacientes adultos mayores, ¿sí? Tanto en pacientes EPOC, con fibrosis quística, falla cardíaca, enfermedad vascular periférica, fibromialgia, y pacientes ancianos. Y también como predictor de morbilidad y mortalidad en pacientes que presentan falla cardíaca, padecen de EPOC o hipertensión pulmonar primaria. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Existen también contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas en pacientes que tienen angina de pecho inestable, durante el primer mes de evolución no se hace la prueba. Lo mismo en el caso de los que padecieron de infarto de miocardio, ¿sí? Las arritmias no controladas, la hipertensión pulmonar severa o la imposibilidad de caminar por algún tipo de evento agudo, fracturas, esguinces, heridas, prótesis, entre otras, ¿sí? Bien. Esta también es una tabla donde se extiende un poco más las contraindicaciones absolutas, ¿sí? Estas son algunas contraindicaciones relativas, ¿sí? En donde si el paciente está controlado con medicación, ¿sí? O por ejemplo es hipertenso y mantiene cierta presión de alguna manera estable, entonces se puede desarrollar el test, ¿sí? Por ejemplo, una frecuencia cardíaca en reposo mayor o igual a 120 latidos por minuto, presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, o diastólica mayor de 100 milímetros de mercurio. Saben que esto pasa en los valores normales, hablamos de una hipertensión. Saturación de oxígeno en reposo menor a 89%. En estos casos, por ejemplo, si el paciente requiere de oxigenación suplementaria, se puede realizar con el oxígeno, ¿sí? Impedimento físico-mental que no le permita hacer el ejercicio. Bien. Las medidas de seguridad, ¿sí? Es importante que la prueba se realice en un lugar donde se pueda hacer algún tipo de llamado de emergencia, ¿sí? O esté cerca, si está en un servicio, en un servicio, o sea, en un hospital o en una clínica, cerca del área de urgencias, donde tengan coche de paro y tengan una respuesta de emergencia rápida. Si es en el domicilio o en un consultorio particular,
que estén cerca de un teléfono o tengan cercano, ¿sí? Para poder realizar llamadas de emergencia, ¿sí? Lo ideal es que haya suministros de oxígeno disponible, un balón de oxígeno, la medicación correspondiente cercana, si el paciente usa, por ejemplo, aspirina, nitroglicerina, ¿sí? O en el caso de pacientes respiratorios, con problemas respiratorios, su inhalador, nebulización, ¿sí? Etcétera. La persona que realiza debe tener conocimientos de RCP, principalmente si es que está trabajando con pacientes con riesgos cardiovasculares, ¿bien? Si el paciente está con tratamiento de oxígeno crónico, el oxígeno tiene que ser administrado según las indicaciones del médico. Y como les hablamos, ¿sí? De que la cena debe estar asegurada, ¿sí? Cosa de que si sucede alguna situación de emergencia, se pueda responder rápido, ¿bien? Las medidas de seguridad. ¿Cuándo se debe detener la prueba de forma inmediata? Cuando el paciente presenta o respira dolor torácico, se presenta disnea intolerable, calambre en las piernas, se ve tambaleante, hay diaforesis, sudoración excesiva, apariencia pálida o cianótica. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre los aspectos técnicos para la realización de la prueba. Debe ser realizado en un lugar con espacio suficiente y que haga una longitud, un corredor, un pasillo de 30 metros, ¿sí? Si el ambiente el clima está bueno y favorable, hasta se puede realizar al aire libre. Se deben marcar los puntos, tanto de partida como de llegada, con conos, y se debe marcar cada 3 metros la distancia que recorre la persona para que puedan, la distancia en el pasillo, para que después se pueda apuntar la distancia recorrida. Bien, esto es un diseño, ¿sí? Esto sería el pasillo, donde se encuentra el inicio y el final marcado con conos, y este recorrido se va a marcar cada 3 metros. En total tiene que tener 30 metros. Bien, esta es la zona de inicio, donde habrá una silla donde se colocará el paciente y se deben tener los elementos para poder hacer la medición de signos vitales, ¿sí? Y esta es la zona final, en donde están los conos, en donde la persona tiene que girar y volver a iniciar el recorrido, ¿sí? ¿Cuáles son los equipos que son necesarios para poder hacer esta prueba? Conos, un registro, tener un cronómetro, un tensiómetro, un manómetro, un saturómetro, una silla, balón de oxígeno y, si se puede, un desfibrilador, si no, cercano a llamada de emergencia. Esto es la planilla donde están las instrucciones que están estandarizadas, después yo les voy a facilitar para que impriman, de las instrucciones del test, ¿sí? Esas están estandarizadas, que nosotros le instruimos nomás al paciente según lo que recordamos. Está anotado y tenemos que seguir la guía. Bien, y las recomendaciones para el paciente, que debe utilizar ropa cómoda, que también los zapatos adecuados para poder caminar. Si el paciente utiliza ayudas técnicas, las puede utilizar. No debe discontinuar ningún tipo de tratamiento farmacológico que esté indicado. Debe consumir una comida ligera, muy ligera antes de las pruebas, y no deben haber hecho ejercicio intenso durante las 2 horas previo al test. Bien, ¿cómo se desarrolla la prueba? Las medidas, ¿sí? Lo ideal es que, si se repite, pues esta prueba sirve para hacer una evaluación previa y la evaluación del paciente, y generalmente se recomienda 2 pruebas para poder hacer la comparación, ¿sí?
que la repetición de la prueba se realiza a la misma hora, el calentamiento antes de las pruebas no se debe realizar, y el paciente debe estar sentado en reposo en una silla cerca del lugar de partida, por lo menos durante 10 minutos antes de la prueba. Bien, una vez que lo tenemos ahí al paciente, se tiene que hacerlo parar y se registra su disnea, ¿sí? Usando la escala de Born. Se utiliza la escala de Born, que lo vamos a ver un ratito, le muestran, lo ideal es que tengan impreso con las caritas, y el paciente les refiera cómo se siente en ese momento, y lo anota. Colocar el cronómetro en 0, ¿sí? Colocar el timer en 6 minutos, montar todo el equipo necesario, instruir al paciente acerca del test. Esta es la escala Born, ¿sí? Ustedes pueden imprimir y mostrarla, ¿sí? Entonces hay otras, que es Born modificado, que tiene unas caritas, que es bastante expresivo, y él les va a mostrar cómo se siente en ese momento y ustedes lo van a registrar. Bien, entonces, ¿cómo van a empezar? ¿Sí? Inicia el cronómetro cuando el paciente empieza a caminar, ¿sí? Lo ideal es que siga al paciente pero de lejos, no camine con el paciente al lado o detrás, como para no alterar la marcha del paciente. Durante la caminata, no hablen con otro colega, ¿sí? Solo con el paciente. Use siempre el tono de voz uniforme cuando utilice la frase de estimulación. Hay frases estandarizadas, que las voy a nombrar en un ratito, que se le dice al paciente después de cierto momento de iniciar la prueba. Hay que observar que el paciente no se distraiga. Cada vez que el paciente regrese a la línea de inicio, se contabiliza de vuelta el contador de vueltas. O sea, nos tenemos que marcar la cantidad de vueltas que realiza el paciente y la distancia que ya va recorriendo, ¿sí? Y es importante que el paciente note que uno está tomando esos valores. Bien, como les dije, existen frases de estimulación que está registrado, está estandarizado en esas fichas que le digo que ustedes pueden imprimir para realizarlo, ¿sí? Después del primer minuto, se le debe decir al paciente, lo está haciendo bien, le quedan 5 minutos más, con un tono de estimulación. Cuando el cronómetro muestra 4 minutos restantes, diga al paciente continúa así, le quedan 4 minutos más. Cuando el cronómetro muestra 3 minutos restantes, dígale al paciente que va muy bien, que ya está pasando la mitad de la prueba, y cuando muestra 2 minutos, siga estimulándolo, ¿sí? Que ya solo faltan 2 minutos. Cuando el cronómetro muestra 1 minuto, diga al paciente lo está haciendo muy bien, solo le falta 1 minuto para terminar, y lo mismo cuando faltan 15 minutos, ¿sí? Cuando lo haga, o sea, cuando el paciente demuestre fatiga, cansancio o tambaleo, le pueden decir que se puede detener unos segundos y continuar la prueba, o bien recostarse en la pared, pero una vez que se sienta bien, continúe. Bien. Si el paciente, antes de completar los 6 minutos, ya no puede continuar, se le debe acercar una silla, dejar que descanse, y se suspende la caminata y se anota en la hoja de trabajo la distancia que cubrió, el tiempo que paró y por qué se detuvo. Bien. Después del test, se vuelve a registrar la disnea, usando la escala de Born, y la disnea de fatiga usando la escala de Born. Si utiliza saturómetro, ¿sí? Se mide la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
También anote el número de vueltas del contador, registre la distancia adicional recorrida, y se le felicita al paciente por el esfuerzo, y ahí se le deja recuperar al paciente, se le ofrece agua, toallas, y finalizó la prueba. El informe final. En el informe final se va a registrar la disnea y fatiga según la escala Borg, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, el tiempo que realizó y el tiempo de parada, y si discontinuó, el motivo por el cual no continuó la prueba. Hay ciertas fuentes que hacen que varíen los resultados, ¿sí? Esas fuentes, existen algunas que reducen, o sea, factores que reducen la prueba de 6 minutos y otros que aumentan. Por ejemplo, los pacientes que son chiquititos, con talla corta, cuando tienen una edad muy avanzada, cuando tienen mucho sobrepeso, el sexo femenino, si hay deterioro cognitivo, si el pasillo es corto y hay que dar muchas vueltas, si tiene algún tipo de patología respiratoria, también cardiovasculares o trastornos musculoesqueléticos. Y las que incrementan o aumentan son lo contrario: la talla alta, piernas largas, ¿sí? El sexo masculino, alta motivación, paciente que ya realizó la prueba anteriormente, ¿sí? Uso de medicamentos para algún tipo de discapacidad que se consumió justo antes de hacer la prueba, oxígeno suplementario en pacientes que tienen hipoxemia inducida por el ejercicio. Bien, una vez que se terminó la prueba, ¿cómo lo vamos a interpretar? La mayoría de los test se analizan antes y después de la intervención. La respuesta principal a responder después de 2 intervenciones es si el paciente ha presentado una mejoría clínica significativa, ¿sí? O sea, lo ideal es hacer 2 pruebas y compararlas para notar la evolución de ese paciente, ¿bien? De preferencia, la segunda prueba se realiza a la misma hora del día y con la misma persona. Estos son algunos resultados de test de 6 de marcha, ¿sí? De 6 minutos, test de marcha de 6 minutos, comparados, y estos son las ecuaciones o fórmulas según distintos autores, para que puedan ver los resultados. Hablamos de los resultados dentro de lo normal, ¿sí? Bien, entonces acá les dejo algunas ecuaciones según distintos autores que ustedes pueden utilizar para poder valorar el test. Bien, estos son los autores, que es Enright, Tuster y Barr. Bien, esta es una ficha, la ficha que van a utilizar para tomar los datos del paciente, dan los datos filiatorios del paciente, y luego los signos vitales que van a tomar, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturametría, disnea y fatiga según la escala de Borg. Y colocan en la grilla, ¿sí? Si completó, si se detuvo, ¿sí? Si presentó síntomas al finalizar, los metros que caminó en 6 minutos, ¿sí? El porcentaje teórico, el valor teórico, que lo sacan según la fórmula, y luego la firma. Muy bien. ¿Están ahí? ¿Puedo ver sus caras? Hola. Genial. Bueno, esto se tenía que dar, sí, ustedes tienen que tener estas herramientas para poder valorar a sus pacientes.
van a tener el material y voy a anexarles otras fichas para que puedan imprimir y usarlas. Y si se nos da en el lugar donde vamos a hacer la práctica, como para desarrollar alguna de estos test o screening, lo vamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, tengo una consulta respecto a las prácticas. Ya hay fecha estimada donde vamos a realizar y eso. La profe, están creo que ajustando los últimos detalles, pero creo que ya en estos días le están pasando, ¿sí? Genial, profe. Y respecto al examen, porque comentaron que había examen. Un examen chiquitito, ya- cortito, en selección múltiple. Genial. ¿Es que hay fecha también o aún no? Al finalizar el curso, y tienen generalmente 24 o 48 horas para realizar. ¿Y eso tiene costo, profe? ¿El examen? Creo que no. La profe está ahí. No, no, ninguno, profe. Ahí está. Es simplemente para valorar también lo aprendido en el curso y para tener un registro, porque recuerden que esto está validado por el Ministerio de Educación, entonces tiene que haber un examen después de un curso de posgrado. ¿Entienden? Genial, profe. Muchas gracias. Dale. Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas, avisos parroquiales? Bienvenidos sean. Se les va a avisar con tiempo como para que se preparen. Sé que sabemos que trabajan, que tienen otros compromisos, entonces se les va a avisar con tiempo la fecha y el lugar de práctica. ¿Bien? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola, Brian. Bien, bien, ¿vos? Aparecí, estaba escuchando toda la clase, pero no pude hablar porque estaba haciendo algunas cosas. Sí. Con respecto a lo que decía la compañera nomás hace rato, el tema de las fechas de la práctica, yo también quería pedir, ¿verdad? Que al menos, o sea, apenas se tengan las fechas y nos pueden informar, porque ves que tengo algunas cosas también programadas en diciembre, Ujú. entonces de acuerdo a eso para poder yo moverme también. Sí, Eso nomás también quería pedir. vamos a estar viendo seguramente sí con tiempo para que todos asistan. La idea es que todos asistan. Exactamente. No son demasiados, entonces espero que todas puedan. Vamos a buscar alternativas en todo caso, profe, ¿verdad? Sí, así es, profe. Esta semana vamos a estar Dale, dale. buscando ya el lugar y la hora, profe. Dale. Ok, Genial. muchísimas gracias. Y está buenísima la clase de hoy, profe. Dale, Genial, Brian. genial. Y aquellos que necesitan, por ejemplo, una constancia del instituto para justificar en su trabajo, no hay problema, le podemos hacer. Bien. De hecho, que estábamos hablando con la profe, lo más seguro que sea un fin de semana para que todos puedan, ¿no? Y bueno, profe, vamos a quitar nuestra fotito, así le Vamos a sacar. Sí, porque me parece que ya tienen alma de viernes. Ya están con alma de viernes. Ese Está es mi bien. alma de viernes. Es verdad que voy a sacar mi pica carne para que salga la foto. Alba, Sí, Andrea, ya. Tilia. Dale la fotito para que nos envidien, porque todos estamos con cara de viernes. O cara de viernes y el cuerpo lo sabe que pasó una semana y nos tiró por el piso, o de fin de semana, no sé cuál. Quita la foto, profe. Dale, la mejor sonrisa. Ahí, justo. Ya Acá, está. Muchas gracias. no, profe, no pude quitar porque Ah, salieron con los ojos cerrados. salimos con los ojos cerrados y se prendan su camarita un ratito. Están muy apurados en apagar la cámara, algo pasa, ¿viste? Me parece que ya quieren ir de boliche en boliche. Ya quito, profe. Dale. Ya está, profe.
Genial. Muchas gracias. Un placer de vuelta haber estado con ustedes. Los materiales saben en la plataforma. Nos vemos el próximo viernes. Finalizamos nuestra teoría. Dentro de 15 días, profe. Sí, en 15 días, eso. Ay, yo ya estoy cruzada. Finalizamos nuestra teoría. Así que les espero de vuelta. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Excelente la clase. Genial a ustedes. Chao, chao.